Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer estar acá con ustedes. Pues realmente los endocrinólogos, los químicos, hemos trabajado juntos desde hace muchos años. Parte de mi postdoctorado que yo hice fue en el departamento de bioquímica clínica, ¿no? Y entonces ahí pues el metabolismo de lípidos, como yo ya lo había aprendido en su gran mayoría aquí en el departamento de endocrino, pues solamente fue reforzar algunos conocimientos, pero sin duda mucho de lo que yo ya sabía lo había traído de la amplia experiencia que tienen los químicos en el área de lípidos del departamento de endocrinología. Entonces, hace más de 100 años, el doctor Anichkow, un patólogo, dijo que era necesario la presencia de colesterol para que se desarrollara la placa de aterosclerosis. La placa de aterosclerosis es la que nos genera los eventos cardiovasculares. Y el colesterol que tapa las arterias, ¿de dónde proviene? Para los años 80 se sabía que provenía fundamentalmente del colesterol LDL, pero también en aquel entonces se sabía que gran parte de ese colesterol provenía de unas lipoproteínas que se conocen como lipoproteínas ricas en triglicéridos, que deberían de llamarse no solamente ricas en triglicéridos, pero ricas en triglicéridos y colesterol, porque como veremos más adelante, tienen una gran abundancia de colesterol estas lipoproteínas. Quisiera mostrarles a ustedes algo que ocurrió en la investigación en lípidos en, ay, creo que quedó peor, en los años 80 y 90. Vean ustedes que para más o menos los años 80 hubieron grandes avances. Se descubrió que existía la hipercolesterolemia familiar, se descubrió la presencia del receptor de LDL y que esto generaba niveles muy altos de colesterol LDL. De hecho, valió el premio Nobel a los investigadores que la descubrieron y después empezaron los estudios con fármacos que se conocen como estatinas. Estos fármacos demostraron que la reducción de colesterol LDL impactaba en el riesgo cardiovascular. Entonces, vean ustedes cómo toda la investigación a partir de los 90, 2000 y en la actualidad se basa exclusivamente o fundamentalmente en el colesterol LDL. Es la meta terapéutica actual actualmente para reducir los eventos cardiovasculares. ¿Qué ha pasado con las HDLs? Que también es otro componente importante de un perfil de lípidos. Hacia los años 90 aparecieron varios estudios epidemiológicos que mostraban que niveles bajos de HDL se asociaban con riesgo cardiovascular. La investigación clínica empezó a incrementarse notablemente hasta que estudios genéticos y estudios clínicos, ensayos clínicos, demostraron que incrementar HDL de forma artificial con medicamentos no producía un impacto sobre los eventos cardiovasculares. Entonces, la investigación en HDL comenzó a disminuir. Estoy hablando de la concentración de HDL. La funcionalidad es otra área muy, muy diferente. Sin embargo, vean ustedes que hacia los años 80, 90, las partículas ricas en triglicéridos y el LDL se consideraban igual de importantes para el riesgo cardiovascular. Sin embargo, debido a que la mayor parte de la investigación se fue hacia las HDLs, las lipoproteínas ricas en triglicéridos y la LPA minúscula, la investigación disminuyó. Sin embargo, conforme aparecieron los primeros datos de HDLs nulos, la investigación en colesterol remanente y lipoproteína A minúscula se ha incrementado notablemente en los últimos años y es parte de lo que estaré mostrando el día de hoy. No vengo yo a decir que el LDL no se debe de medir. El LDL es la meta terapéutica principal. Y todas las guías prácticamente internacionales muestran que debemos de medir LDL y que aparte esa es la meta terapéutica para reducir eventos cardiovasculares. Tenemos una cantidad impresionante de estudios preclínicos, genéticos, epidemiológicos y de ensayos clínicos. Hay más de 2.5 millones de personas incluidas en prácticamente estos ensayos. No queda ninguna duda que el LDL causa enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Qué ha pasado con HDL? Me refiero a la concentración de colesterol HDL. Aunque los estudios observacionales demostraron que los niveles bajos se incrementaba el riesgo de eventos cardiovasculares,
realmente los estudios genéticos no lograron identificar esto y sobre todo los ensayos clínicos con fármacos inhibidores de CETP que incrementaban los niveles de HDL no lograron demostrar un beneficio. Entonces, gran parte de la investigación sobre concentración de colesterol HDL se ha dejado un poco de lado. Por lo tanto, la investigación se ha centrado en otros mecanismos, en otros factores que potencialmente pueden incrementar el riesgo de eventos cardiovasculares. El reducir LDL más o menos traduce una reducción del 80% del riesgo, perdón, del 20% del riesgo cardiovascular. Pero ¿qué pasa con el 80% restante? Es decir, las personas siguen muriendo de enfermedad cardiovascular. Es la principal causa de muerte a nivel mundial. Entonces, necesitamos buscar cuáles son estos factores de riesgo residual de eventos cardiovasculares. Se ha centrado mucho en las lipoproteínas ricas en triglicéridos, lipoproteína minúscula, inflamación y en diabetes. Sin embargo, yo me centraré en esta presentación en las primeras dos lipoproteínas y justamente es el tema que vengo a presentar a ustedes. ¿Por qué importa medir apolipoproteínas y lipoproteínas más allá del colesterol LDL? No vengo a decirles que no se mida LDL, sino que también tenemos que tomar en cuenta otras lipoproteínas. Solamente para hacer algunos, generalizar algunos conceptos, homogenizarlos, recordar, los lípidos normalmente son colesterol total y triglicéridos. Cuando hablamos de apolipoproteínas, son aquellas lipoproteínas especializadas que se unen a los lípidos. Recordemos que los lípidos no pueden circular libremente en el plasma, tienen que unirse a partículas como estas proteínas hidrosolubles para que puedan circular formalmente o adecuadamente en el plasma. Entonces, las apolipoproteínas más importantes, ApoA, ApoB, hay muchísimas apolipoproteínas. Y entonces, cuando hablamos de lipoproteínas, es el conjunto de partículas o de moléculas lipídicas unidas a apolipoproteínas, entonces las conocemos como lipoproteínas, que son LDL, HDL, kilomicrones, lipoproteínas ricas en triglicéridos. Las lipoproteínas las dividimos en general por su densidad y por su tamaño. Cuando hablamos de partículas de mayor densidad, hablamos de las HDL y la densidad va disminuyendo hacia LDLs, IDLs y VLDLs. Cuando hablamos del tamaño de las lipoproteínas, entonces las partículas más grandes que encontramos son los kilomicrones, después las VLDLs, va disminuyendo el tamaño, IDLs, LDLs y finalmente las HDLs que son las más pequeñas. Cuando nosotros medimos un perfil de lípidos, normalmente medimos colesterol total, triglicéridos y colesterol HDL. Es lo que fundamentalmente se mide en un perfil de lípidos convencional. Podemos calcular el colesterol LDL, y normalmente con Framingham, con Friedewald, perdón, pero también se pueden utilizar otras fórmulas modernas. También podemos calcular de una forma más o menos adecuada a las lipoproteínas ricas en triglicéridos y el colesterol contenido en estas lipoproteínas se conoce como colesterol remanente. Cuando queremos evaluar la cantidad total de colesterol contenido en estas lipoproteínas, que son las LDLs y el colesterol remanente, le vamos a conocer como colesterol no HDL. Este es todo el colesterol aterogénico que circula en plasma. Es el colesterol que nos tapa las arterias y que nos da eventos cardiovasculares. El HDL, si ustedes se dan cuenta, no está ahí incluido. Entonces, si quiero medir la cantidad total de colesterol, no HDL. Si quiero medir la cantidad o el número de partículas que generan aterosclerosis, mido la ApoB, porque por cada proteína de ApoB lleva una partícula de LDL o una partícula de lipoproteínas ricas en triglicéridos. Por eso, estos son marcadores fundamentales de riesgo cardiovascular en la población. Esto es visto de otra manera. Cuando nosotros medimos triglicéridos, lo que realmente estamos midiendo es los kilomicrones, que fundamentalmente están en etapa postprandial, y las VLDLs que pueden estar en postprandial, pero también en una etapa de ayuno.
El 95% de los triglicéridos están contenidas en estas lipoproteínas. Por eso, cuando medimos triglicéridos, estamos automáticamente midiendo estas lipoproteínas. Podemos evaluar el colesterol remanente. El colesterol remanente es el colesterol contenido en los kilomicrones y en las VLDLs, que puede ser postprandial o en ayuno. El colesterol remanente de ensayo directo mide kilomicrones, VLDLs y algunas partículas de IDLs. El colesterol no HDL, ya he mencionado, es todo el colesterol contenido en las lipoproteínas que contienen ApoB. El colesterol LDL, recuerden que la mayoría puede ser calculado por diferentes fórmulas o medido. Pero recordemos que cuando medimos colesterol LDL también está contenido la lipoproteína A minúscula. Cuando medimos LDL, ahí va contenido. Pero también tenemos la posibilidad de evaluar directamente la concentración o la masa de la lipoproteína A minúscula con ensayos directos. Entonces, las partículas aterogénicas las podemos evaluar por el número de partículas evaluado por ApoB o por la concentración de colesterol evaluado por el colesterol no HDL. ¿Por qué el colesterol remanente ha ganado relevancia últimamente como un marcador de riesgo cardiovascular? Nuevamente hablando un poquito del metabolismo de lípidos, recordemos que las lipoproteínas que provienen del intestino, que son los kilomicrones, una vez que se absorben, que entran a la circulación, son sometidos a hidrólisis por la lipasa lipoproteica hasta generar partículas más pequeñas, con menor carga, con menor concentración de triglicéridos y mayor contenido de colesterol. Y estas lipoproteínas son rápidamente captadas por el hígado para su metabolismo. Cuando las lipoproteínas provienen del hígado, van a contener ApoB100, aquí contienen ApoB48. Entonces, estas lipoproteínas pueden secretarse como VLDL1, que son más grandes, cargadas en triglicéridos, o VLDL2, que tienen más bien más colesterol y menos triglicéridos. Igualmente son sometidas a la acción de la lipasa lipoproteica y en un continuo van formando IDLs y LDLs. Sin embargo, una alta concentración de estas VLDLs van a conformar lo que conocemos como el colesterol remanente. Entonces, el colesterol remanente es el colesterol contenido en estas partículas que quedan en la circulación. Y este colesterol remanente sobre todo es importante en personas que viven con diabetes, con obesidad, con enfermedad renal crónica o con estados de resistencia a la insulina. Es donde vamos a encontrar con mayor cantidad este colesterol remanente. Y vean ustedes cuáles algunas particularidades del colesterol remanente respecto al colesterol LDL. La masa de colesterol es mucho mayor, entre 2 y 4 veces mayor que la cantidad de colesterol contenido en el colesterol LDL. Y un marcador nuevamente de los triglicéridos plasmáticos es decir, un surrogado de la concentración de colesterol remanente o de lipoproteínas ricas en triglicéridos es los triglicéridos plasmáticos. ¿Qué evidencia se tiene sobre el colesterol remanente y el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica? Voy a dividirlo en diferentes estudios. Estudios genéticos, recordemos que los estudios genéticos demuestran sobre todo causalidad. Entonces, vean este estudio, un estudio realizado con la Corte de la Ciudad de Copenhague de más de 110,000 personas incluidas. Vean ustedes, no sé por qué aparece esa línea verde ahí. Vean ustedes justo la línea que queda a la mitad, pero vean cómo la elevación genética, lo que este estudio toma es variantes genéticas que elevan el colesterol remanente. Entonces, la elevación genética, más o menos medido por 1 milimol de incremento, o 40 miligramos, alrededor de 40 miligramos por decilitro, se asoció causalmente con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Esto es cardiopatía isquémica. Vean ustedes la razón de riesgo. Estos son datos observacionales, estos son datos genéticos. Incluso cuando se compara con el colesterol LDL, que sabemos perfectamente que causa enfermedad cardiovascular, vean, incluso los números parecen más grandes respecto a la asociación con enfermedad cardiovascular aterosclerótica del colesterol remanente y cuando se compara con el colesterol LDL. El doctor Elias Björnsson de la Universidad de Gotemburgo
recientemente publicó, tomó la Corte del Reino Unido, más de 500,000 personas, y nuevamente hizo exactamente lo mismo. Por cada incremento de 1 milimol o de 39 miligramos por decilitro determinado genéticamente de LDL comparado contra colesterol remanente, vean ustedes cómo el colesterol remanente se asoció a mayor riesgo de enfermedad coronaria aterosclerótica. Esto demostrado genéticamente, y por cada incremento de 1 milimol por litro de cada una de estas lipoproteínas. ¿Y cuál es la potencial explicación? Lo que ya he mencionado previamente, que el colesterol remanente tiene mayor concentración de colesterol por partícula cuando se compara con el colesterol o con las partículas de LDL. ¿Cuáles son los datos observacionales epidemiológicos? Entonces, nuevamente, la cohorte de la ciudad de Copenhague, vean ustedes cómo por mayor incremento en los niveles de triglicéridos, recordemos que los triglicéridos son un marcador del colesterol remanente, por cada incremento o por mayor incremento de los triglicéridos se asoció a mayor riesgo de infarto de miocardio, enfermedad coronaria, y prácticamente en ese mismo año la colaboración de factores de riesgo emergentes en un metaanálisis de diferentes estudios prácticamente demostró exactamente lo mismo. Mayor incremento de triglicéridos, que es un surrogado de colesterol remanente, se asocia con mayor riesgo de enfermedad coronaria. Sin embargo, ¿cuáles son los datos clínicos? O sea, realmente, ¿cómo podemos bajar el colesterol remanente? Esa sería una pregunta, ¿no? Porque el LDL lo bajamos con estatinas, lo bajamos con ezetimiba, pero ¿cómo podemos bajar al colesterol remanente? Desafortunadamente, la evidencia actual no ha demostrado que la reducción de colesterol remanente tenga un impacto sobre los desenlaces cardiovasculares. Recuerden ustedes que he mencionado que los triglicéridos son un surrogado de colesterol remanente. Estos estudios se han enfocado sobre todo a reducción de triglicéridos. Entonces tenemos el estudio Reduce It, el estudio Strength y el estudio Prominent. Sin embargo, aunque estos tres estudios han demostrado reducción de triglicéridos de forma importante, sobre todo con pemafibrato, que fue el estudio Prominent, también reducción de colesterol remanente, solo el estudio Reduce It con omega 3 purificado demostró un beneficio cardiovascular. Sin embargo, vean ustedes que el estudio Reduce It redujo lipoproteínas, pero también redujo un marcador inflamatorio, que es la proteína C reactiva. Entonces, no se sabe realmente si la reducción de eventos cardiovasculares fue por la reducción de la inflamación o por la reducción de las lipoproteínas, porque realmente la reducción de las lipoproteínas no fue tan importante. El estudio Strength, que fue una combinación de EPA y DHA en 500 y 500 miligramos, en esa proporción aproximadamente, demostró también una reducción de las lipoproteínas. Sin embargo, vean ustedes, este estudio fue detenido a los 2 años por falta de eficacia. Los pacientes no demostraron una reducción de los desenlaces cardiovasculares. Y finalmente el estudio Prominent, que fue publicado a finales de 2022, que nosotros en el departamento de endocrino participamos con aproximadamente 20 pacientes del estudio Prominent. Aunque el estudio demostró reducción de triglicéridos de colesterol remanente, vean ustedes, incrementó LDL, incrementó ApoB. El estudio fue detenido a los 2 años por falta de eficacia. Entonces, de los estudios que tenemos para reducir colesterol remanente, solo el estudio Reduce It fue positivo. Queda la duda si fue por reducción en lipoproteínas o fue por reducción en inflamación. Y los otros 2 estudios fueron detenidos por falta de eficacia. Por lo tanto, lo que nos deja, lo que nos deja de enseñanza el estudio Prominent es que aunque reducir colesterol remanente con un fibrato llevó a reducción importante de este colesterol remanente, pero no redujo LDL, no redujo no HDL y no redujo ApoB. Entonces, si queremos tener un fármaco que reduzca los eventos cardiovasculares, tenemos que reducir todas las partículas aterogénicas, tenemos que reducir todo el colesterol aterogénico. No es suficiente con reducir uno de los lípidos que son aterogénicos.
Entonces, justamente, bueno, esto es lo que justamente ya he presentado previamente. Entonces, actualmente los ensayos clínicos para reducir colesterol remanente, los datos son discordantes. Están apareciendo estudios con nuevas moléculas que reducen de una forma muy importante los niveles de triglicéridos y colesterol remanente hasta un 80% y pareciera que los datos son provisorios, pero por lo menos yo creo que tendremos que esperar unos 4 o 5 años para ver si realmente la reducción de estas lipoproteínas tiene un impacto sobre los desenlaces cardiovasculares. Los estudios fase 2B han demostrado que se reduce colesterol remanente, triglicéridos y también LDL, no HDL y ApoB. Pero necesitamos el estudio de desenlaces cardiovasculares. Y el estudio de desenlaces cardiovasculares por lo menos tarda 4 años. Entonces, por eso nos queda todavía un rato para saber si realmente es útil reducir los triglicéridos o el colesterol remanente. Ahora hablemos de la lipoproteína A minúscula. Es interesante que aquí en el departamento de endocrino se empezó a medir lipoproteína minúscula desde los años 90, ¿no? Se tenía en ese entonces mucha, por toda la evidencia, la información que traía el doctor Carlos Aguilar Salinas de su rotación en Washington, él traía toda esa información sobre la lipoproteína A minúscula. Sin embargo, como ya hemos visto, la investigación en LPA minúscula se vino hacia abajo porque todo se centró en LDL y en HDL. Entonces, en el instituto tenemos que en la década de los 90 se medía mucha LPA minúscula, después se dejó de medir y hace unos años otra vez se comenzó a medir como ocurrió en todo el mundo. Sin embargo, es interesante porque no todas las ciudades en el mundo, yo estuve en la Universidad de Copenhague y solamente algunos hospitales tienen medido LPA minúscula. Realmente no todos los hospitales porque no se sabía muy bien cuál era el rol de la lipoproteína minúscula sobre el riesgo de desenlaces cardiovasculares. ¿Cuál es la evidencia que tenemos sobre los niveles elevados de LPA sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica? Ha sido muy difícil tener modelos murinos o modelos animales para demostrar que niveles elevados de LPA tienen un impacto sobre el riesgo cardiovascular. Prácticamente no existe porque solamente algunas especies, humanos y algunos primates, expresan LPA minúscula. No es una lipoproteína que se exprese en todos los modelos animales. Entonces, por eso es que no existe un modelo animal que haya permitido evaluar cómo ha ocurrido con LDL, colesterol remanente, etcétera. Los ensayos clínicos para reducir LPA minúscula están en camino, entonces no tenemos evidencia. La única evidencia que tenemos de elevación de la LPA minúscula se basa en datos genéticos y en estudios observacionales, que es en lo que me estaré centrando en los siguientes minutos. Nuevamente, el doctor Elias Björnsson de la Universidad de Gotemburgo en Suecia hizo prácticamente el mismo estudio que había hecho con colesterol remanente. Él tomó la base de datos de la cohorte del Reino Unido, más de 500,000 participantes, evaluó si la elevación genética de LDL comparado con la elevación genética de la lipoproteína A minúscula, cuál era su impacto sobre el riesgo de eventos cardiovasculares. Lo que el doctor Elias Björnsson demostró es que la elevación, la misma elevación de los niveles de lipoproteína A minúscula comparados con 1 milimol por litro de elevación de colesterol LDL, la elevación de la LPA minúscula confería 6 veces mayor riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces ya vimos, colesterol remanente es 4 veces más aterogénica, lipoproteína A minúscula es 6 veces más aterogénica que el colesterol LDL. ¿Cuáles son algunas diferencias estructurales? El tamaño es muy similar. La lipoproteína A minúscula probablemente sea un poco más grande. La lipoproteína A minúscula es muy similar al colesterol, al LDL. Tiene la misma ApoB100. La única diferencia que tiene esta es esta ApoA minúscula, que está unida por puentes disulfuros a la partícula de LDL. Vean ustedes, el tamaño es ligeramente más grande la LPA. La LDL solamente tiene ApoB. La LPA tiene tanto ApoB, pero también la ApoA minúscula.
lo que sabemos de la LPA es que está fundamentalmente determinada de forma genética en un 90%. Es decir, las concentraciones de LPA minúscula en un 90% están determinadas genéticamente. Hay muy pocos factores ambientales que la pueden elevar. La falla renal, el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico son enfermedades que pueden elevar de forma secundaria a la LPA, pero prácticamente la elevación es de forma genética, a diferencia del LDL que la terapia con estatinas, con ezetimiba, con inhibidores de la PCSK9, ya sea por anticuerpos o por sirnas, baja LDL, la LPA es prácticamente resistente a todas las terapias actualmente disponibles, por lo cual se están desarrollando terapias específicas para reducir lipoproteína A minúscula. Esto va un poquito más adelantado, la LPA, se están corriendo los estudios Horizon y el estudio Ocean para evaluar desenlaces cardiovasculares en personas con elevación de la lipoproteína minúscula. En el departamento de endocrinología nosotros tenemos más o menos 4 pacientes incluidos en el estudio Horizon, que obviamente es un estudio, un ensayo clínico multicéntrico, donde yo creo que a finales del próximo año tendremos los resultados de estos desenlaces cardiovasculares. Por lo tanto, tampoco tenemos la evidencia de que la elevación de la LPA esté causalmente asociada con con el incremento de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, entonces viene la pregunta que es el título de mi charla. ¿Cuál debemos de medir? En teoría tendríamos que medir la que sea más heterogénica, pero debemos de hacer un balance entre lo que es más heterogénico, pero lo que es más abundante, donde hay mayor concentración. Entonces, haciendo un resumen, sabemos que la LDL es sumamente heterogénica, es el blanco terapéutico para reducir eventos cardiovasculares, no tenemos ninguna duda y eso seguirá siendo seguramente por muchos años. Pero vean ustedes, el colesterol remanente es hasta 4 veces más heterogéneo. Y vean ustedes que la lipoproteína A minúscula es hasta 6 veces más heterogénica que el colesterol LDL. Y aquí está demostrado con los datos genéticos que hizo el doctor Elias Björnsson. Vean ustedes, este es el riesgo, el OR para enfermedad coronaria por cada 10 miligramos de incremento de ApoB. Recordemos que tanto LDL, colesterol remanente y LPA tienen ApoB, entonces el medir ApoB era un surrogado de elevación de cada una de estas partículas. Y vean ustedes, entonces, remanentes 4 veces más heterogénica, LPA minúscula 6 veces más heterogénica comparado contra el colesterol LDL. Sin embargo, ¿dónde está la diferencia? Tenemos que incluso si los remanentes y la LPA son más heterogénicas, sin embargo son mucho menos abundantes que la LDL. Por lo tanto, su contribución al riesgo cardiovascular es muy baja. Eso es lo que se ha dicho por muchos años. Y es cierto, efectivamente, cuando nosotros medimos colesterol no HDL o ApoB, estamos midiendo LDL, LPA minúscula y colesterol remanente. Sin embargo, hasta un 85-90% del colesterol o de las ApoB contenidas en no HDL o ApoB es LDL. El resto es LPA y colesterol remanente. Y esto en gran medida explica por qué el colesterol LDL sigue siendo el blanco terapéutico, porque es el más abundante. Sin duda, es el menos heterogénico, pero es el más abundante. Entonces, tenemos que disminuirlo sí o sí si queremos reducir el riesgo cardiovascular de la población. Vean ustedes la comparación, eso está en nanomoles por litro, LDL, colesterol remanente, lipoproteína A minúscula. Entonces, uno diría, pues entonces no hay que tomar en cuenta a colesterol remanente ni a la lipoproteína A minúscula, pues porque son muy bajitas. Sin embargo, aunque la concentración sea muy baja de LPA y de colesterol remanente, su contribución al riesgo cardiovascular es mucho mayor. Vean ustedes, esto es una persona adulta normal.
con concentraciones más o menos normales de LDL, de LPA y de colesterol remanente. Así se vería. Prácticamente todo el colesterol es LDL, una partecita es colesterol remanente y una partecita minúscula es lipoproteína minúscula. Sin embargo, como esta es 6 veces más aterogénica y esta es 4 veces más aterogénica, realmente, aunque la concentración sea muy baja, su contribución al riesgo de enfermedad cardiovascular es importante. Si sumamos las dos, casi es la mitad del riesgo cardiovascular. Entonces, es muy importante la concentración, pero también cuál es su impacto en el riesgo cardiovascular. Entonces, imagínense a una persona que tiene concentraciones normales de colesterol de LPA minúscula, pero pensemos que esto está hasta acá. Alguien que tiene una elevación genéticamente muy alta de LPA, imagínense ustedes la contribución en el riesgo cardiovascular. Se va a multiplicar prácticamente por 6. Por cada unidad que se incremente, se está incrementando por 6 veces la aterogenicidad de esta lipoproteína A minúscula. Y pongamos algunos ejemplos. Este es un ejemplo de una persona que tiene hipercolesterolemia familiar. 5 milimoles por litro de LDL son 190 miligramos por decilitro de colesterol. Entonces es una persona con hipercolesterolemia familiar, niveles muy altos de LDL, ApoB muy alta. Este paciente en automático es considerado como una persona de alto riesgo cardiovascular para desarrollar eventos cardiovasculares y no es tan infrecuente, 1 en cada 20 personas. Ahora veamos un escenario B. Es una persona que tiene el mismo riesgo que esta persona con hipercolesterolemia familiar. Los niveles de LDL están más bajos, más o menos están como en 120, 130. Sin embargo, la lipoproteína A minúscula está elevada. Pero como esta es más heterogénica, entonces, aunque los niveles de LDL en esta persona estén más bajos, pero por tener la LPA más alta, esta persona tiene el mismo riesgo que esta persona. Y probablemente, por lo menos para poblaciones caucásicas, encontrarnos a estas personas es más frecuente que encontrarnos a estas personas. No tenemos evidencia todavía si en población mexicana, hispana, cuáles son las concentraciones de LPA, porque como dijimos está determinado de forma genética. Ahora veamos un tercer escenario. Voy a mover un poquito esto para que ustedes lo puedan ver. Es la misma persona con niveles igualitos de LDL, o sea, más o menos en 130 miligramos por decilitro. Sin embargo, tienen 39 miligramos por decilitro de colesterol remanente, es decir, tienen mucho colesterol remanente. Y una ApoB en 110. Los dos tienen una ApoB en 110. Pero esta persona, que fácilmente podría ser alguien con diabetes, con obesidad, con enfermedad renal crónica, tiene el mismo riesgo que la persona podría tener el mismo riesgo que la persona con hipercolesterolemia familiar. Es decir, con niveles muy altos de colesterol LDL. El problema es que este colesterol es más aterogénico. Estas lipoproteínas confieren mayor riesgo de eventos cardiovasculares que el mismo LDL. Entonces, haciendo una recapitulación un poco de lo que he hablado, cuando nosotros medimos un perfil de lípidos, medimos colesterol total, medimos triglicéridos, el colesterol total lo estamos midiendo en el colesterol HDL, en el colesterol LDL, en la lipoproteína A minúscula y el colesterol remanente. Todo esto es el colesterol total. Cuando medimos triglicéridos, fundamentalmente lo que estamos midiendo es los triglicéridos contenidos en las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Estas partículas, como les había mencionado, se les quiere cambiar el nombre. Tradicionalmente se les ha llamado lipoproteínas ricas en triglicéridos y se le quiere cambiar a lipoproteínas ricas en triglicéridos y colesterol, porque tienen 4 veces mayor colesterol, incluso que el colesterol LDL. Y hay el 5% de los triglicéridos están contenidos en las LDLs o en las HDL, es decir, la concentración es mucho menor. Entonces, a esto le llamamos lípidos, a esto le llamamos lipoproteínas y tenemos la manera de formar el constructo de todo el colesterol aterogénico
el cual le vamos a llamar colesterol no HDL, y si queremos medir el número de partículas heterogénicas, esto lo podemos medir con la apolipoproteína B, que afortunadamente cada vez se mide más. Es una partícula, es una lipoproteína, apolipoproteína que no se medía en el instituto, se lleva muchos años midiendo, pero cuando uno sale de este hospital, se da cuenta que prácticamente no se mide la ApoB. Y la información que da ApoB es sumamente importante. Prácticamente todas las guías actuales dicen, midan LDL como meta terapéutica, pero también no HDL, porque no HDL indirectamente está midiendo colesterol remanente, y midan ApoB, porque ahí está constituida el número de partículas aterogénicas en la población. La medición del colesterol, la estimación del colesterol remanente es bastante sencillo. Ocupamos un perfil de lípidos convencional, colesterol total menos colesterol HDL menos colesterol LDL. Entonces, ¿qué debemos de medir? Prácticamente debemos de medir lo que hemos estado midiendo aquí en el instituto desde hace ya muchos años. Sin embargo, probablemente esta información debería difundirse hacia otros hospitales donde se brinda atención a pacientes. Tenemos que el perfil de lípidos sería colesterol total, triglicéridos, HDL, este es el perfil de lípidos, digamos, convencional, y idealmente deberíamos de medir lipoproteína A minúscula. Lo que dicen las guías es que se mide por lo menos una vez en la vida. ¿Y por qué una vez en la vida? Porque está determinado genéticamente. Entonces, difícilmente va a cambiar en el transcurso de la vida. ¿Cuándo se recomienda la remedición? En la posmenopausia. La posmenopausia es uno de los estados que elevan a la lipoproteína A minúscula. Por eso es que las mujeres en la posmenopausia incrementan el riesgo cardiovascular, porque elevan LPA, elevan triglicéridos, elevan LDL. Y entonces, idealmente medirlos una vez en la vida, e idealmente también después de la menopausia. Y la ApoB es un marcador muy bueno de estimación de riesgo cardiovascular y metaterapéutica. Deberíamos de medirlo también prácticamente para la toma de decisiones en nuestros pacientes. Y los calculados, tenemos el colesterol LDL, que se puede medir directamente o se puede calcular con algunas fórmulas, que puede ser Friedewald, que puede ser Samson, que puede ser Martin Hopkins. El colesterol remanente, que como ya vimos, se puede también estimar, se puede medir directamente con algunas, hay un laboratorio japonés que es Denka, y lo mide directamente, y la sensibilidad y especificidad es muy, muy buena. Y también la estimación del colesterol HDL, lo cual se puede hacer realmente muy, muy rápido en nuestros pacientes. En esta última diapositiva solo muestro cómo las lipoproteínas aterogénicas, lipoproteína A minúscula, remanentes, LDL, al final van a penetrar el endotelio, y a través de las décadas, a través de los años, van a generar una placa de aterosclerosis, lo cual va a culminar finalmente en un evento cardiovascular, infarto de miocardio, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica. Por lo tanto, si queremos realmente impactar en la reducción de la principal causa de muerte en nuestra población, tenemos que idealmente reducir las tres partículas. La evidencia que tenemos ahorita es en LDL. Yo creo que los resultados en remanentes van a ser positivos, y también en LPA minúscula van a ser positivos, pero en este momento no tenemos la evidencia de ensayos clínicos sobre estas dos partículas. Entonces, como conclusiones, las LDL son más abundantes y contribuyen en mayor medida al riesgo cardiovascular. Sin embargo, la LPA minúscula y los remanentes pueden contribuir de una forma importante también al riesgo cardiovascular. Por lo tanto, tenemos que medirlas. La relación ApoB no HDL no establece todo el riesgo asociado a colesterol LDL más colesterol remanente más lipoproteína A minúscula. Es decir, si medimos ApoB o si calculamos no HDL, como vimos en los ejemplos, en los tres ejemplos, no logra calcular exactamente el riesgo cardiovascular total. Entonces tenemos que medir independientemente lipoproteína A minúscula, e idealmente también tendríamos que medir de forma directa
a el colesterol remanente. Ahorita lo podemos calcular, pero lo ideal sería medirlo porque vimos en el ejemplo que no necesariamente la ApoB logra captar todo el riesgo cardiovascular. Entonces, ese sería, de hecho, el último punto. Tenemos que medir LDL como principal meta terapéutica, pero también estas dos porque pueden ser realmente muy, muy relevantes. En las últimas dos diapositivas les invito, el año pasado, junto con la doctora Rupa Mehta y un servidor, fuimos los editores de este libro, 50 preguntas clave en dislipidemias, que ustedes en este código QR pueden descargar en formato PDF de forma gratuita. Nos sentamos y pensamos cuáles serían los 10 principales temas relevantes en dislipidemias, y después de formular estos 10 principales temas enfocados, tratamos de enfocarlos de forma clínica. En cada capítulo establecimos 5 preguntas prácticas que podrían contestarse. Y todo el grupo de dislipidemias de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología nos dedicamos a escribir el libro. Entonces, lo pueden ustedes descargar de forma gratuita. Y finalmente, los invito también el grupo de trabajo sobre dislipidemias de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Empezamos un podcast que le llamamos Lipid Talks. Aquí ustedes pueden irse directamente al Spotify. Entonces, cada 15 días estamos teniendo un invitado del grupo de lípidos, pero también hemos invitado a otros grupos de otras sociedades para que nos ayuden con la difusión de los lípidos. Sin duda, los lípidos es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, pero también es uno de los factores que menos se trata. Les agradezco su atención y creo que tenemos tiempo para algunas preguntas, me parece. Sí, claro. Sí. ¿Las estatinas pueden bajar un poco de inflamación? No, eso fue con el ácido omega purificado. Ajá, el etilo de... lo que más redujo proteína C reactiva en el estudio REDUCE-IT fue el EPA purificado, ¿no? El etilo de icosapento, que es acá, en el estudio REDUCE-IT. Fue lo que más redujo. Sin embargo, también está el estudio Júpiter, publicado en 2010, con rosuvastatina 20 miligramos en población general, y eso demostró reducción de eventos cardiovasculares porque redujo LDL, pero también se evaluó marcadores inflamatorios como proteína C reactiva. La proteína C reactiva disminuyó. Entonces, con los datos de Júpiter, sabemos que el uso de estatinas eh, impacta sobre desastres cardiovasculares por dos mecanismos. Uno, sobre todo, reducción del LDL, pero también un poco sobre reducción de inflamación. Actualmente se están corriendo estudios específicos para bajar inflamación. El primer medicamento que está aprobado para inflamación, para reducción de inflamación y que ha mostrado un beneficio en desastres cardiovasculares es la colchicina, un fármaco que conocemos desde hace años, ¿no? Dosis baja de colchicina en el estudio Lodoco y en el estudio Colcott demostraron que en los pacientes que ya tenían un infarto, la adición de colchicina reducía proteína C reactiva, reducía interleucina 6, y eso en el seguimiento demostró beneficios cardiovasculares. Salió otro anticuerpo, canakinumab, que demostró que también la reducción de IL-1 reducía eventos cardiovasculares. Sin embargo, el estudio demostró infecciones graves. El principal evento adverso fue infecciones graves, fulminantes. Entonces, era como un proof of concept el estudio. No se comercializó canakinumab para reducción de eventos cardiovasculares, pero ahorita se están estudiando otras terapias, específicamente siltibequinab, que es un anti-IL-6. Y pareciera, o sea, la idea sería
bloquear más bien río abajo para no influir tanto también en la inmunidad. Y este estudio es en personas de alto riesgo cardiovascular con enfermedad renal crónica que están muy inflamados y pareciera que va a ser una terapia que va a disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares. Efectivamente, inflamación es muy importante, pero no tenemos ahorita un estudio específico, perdón, un medicamento específico en inflamación y colchicina solamente está para personas que ya tienen un evento cardiovascular previo. El estudio Reduce It fue un omega 3 purificado, el etilo de icosapento, pero no existe en México. No existe en México, en Estados Unidos cuesta alrededor de 6,000 pesos. La dosis es 4 gramos, una dosis sumamente alta, ¿no? El que tenemos en México, que se llama Omacor, es el que se estudió en Strength, que es una combinación de EPA y DHA. Pero si ustedes se dan cuenta, no demostró beneficios cardiovasculares. Entonces, realmente, si queremos reducir riesgo cardiovascular, tendríamos que usar el etilo de icosapento, es decir, el EPA purificado, pero no está aquí en México. Y la mayoría, el 99% de los omega 3 que se venden en México son esta mezcla, pero aparte aquí se usaron de 2 a 4 gramos, o sea, de 2,000 a 4,000 miligramos. Y lo que se vende normalmente en Costco, en los GNC, bla, son 300 miligramos, 500 miligramos, o sea, una dosis súper bajita que ni siquiera para bajar triglicéridos no sirve. Entonces, pues por lo menos para reducción de eventos cardiovasculares y para hipertrigliceridemia, no funcionan. A lo mejor funcionan para otras cosas, síntomas vasomotores, etcétera, ¿no? Pero para eventos cardiovasculares y para hipertrigliceridemia, no. Nosotros usamos mucho Omacor en pacientes con hipertrigliceridemias severas, ¿no? Triglicéridos arriba de 500 para disminuir el riesgo de pancreatitis, sobre todo, ¿no? Recordemos que triglicéridos altos son dos problemas los que causa. Aterosclerosis, cuando normalmente está entre 150 y 500, y para prevenir pancreatitis, cuando los triglicéridos están arriba de 500. Entonces, para arriba de 500, fibratos, omegas, adelante, los podemos dar, ¿no? Pero no para prevención cardiovascular. No hay datos suficientes. La LPA minúscula, no. Sí, sobre colesterol remanente, más o menos se calcula que reduce un 20% el colesterol remanente, las estatinas. De hecho, se han estado haciendo subanálisis de estudios con estatinas de los años 90, del 2000, donde estas estatinas demostraron beneficios cardiovasculares. Y lo que se está demostrando es que lo que antes se pensaba que solo reducía riesgo cardiovascular con bajar LDL, pareciera que es por la mezcla, porque las estatinas reducen tanto LDL como remanentes, ¿no? Entonces, los subanálisis que están haciendo ahora dicen, ok, pareciera que la reducción del riesgo es porque reducen los dos. Reducen mucho más LDL. O sea, una estatina de alta intensidad puede reducir hasta el 50% el LDL, pero reduce un 20% el remanente. Pero el remanente es 4 veces más heterogénico. Entonces, pareciera, las estatinas bajan no HDL, las estatinas bajan ApoB. Entonces, pareciera que sí tienen un impacto. Estos estudios, Reduce It, Strength, Prominent y prácticamente cualquier estudio en lípidos actualmente, todos los pacientes prácticamente tienen estatinas. Entonces, es para reducir el riesgo residual, ¿no? Porque el estándar de tratamiento es las estatinas. O sea, las estatinas prácticamente por 30 años y seguramente van a seguirlo siendo buenas, bonitas y baratas. Ya hay genéricas, son potentes, mínimos eventos adversos. En los años 90 se hizo mucha publicidad negativa contra las estatinas y quedó en la mente de mucha parte de la población que las estatinas dan falla hepática, que dan falla renal, que dan miopatías. Yo les puedo decir que aquí en la clínica de lípidos ubico perfectamente a una persona con intolerancia real a las estatinas. Es un fármaco sumamente, sumamente seguro.
Y entonces los fibratos, exacto, es muy buena pregunta. Los fibratos actualmente se dan en personas con diabetes. Vamos a pensar, alguien con diabetes, que le dimos la estatina, que su LDL está abajo de 55, o sea, está en la meta, y los triglicéridos siguen altos, entre 200 y 500. Ahí sí damos fibrato, sobre todo fenofibrato. ¿Qué otro escenario? Los fibratos, sobre todo pemafibrato, pero también fenofibrato, demostraron beneficios sobre hígado graso, reducción del hígado graso. Entonces, se están estudiando para hígado graso. Y también fenofibrato, en un subanálisis del estudio ACORD, demostró beneficios sobre la retinopatía diabética. Pues también se está estudiando sobre retinopatía. Es decir, los fibratos no se han ido ni se van a ir. O sea, siguen siendo fármacos de batalla que tienen múltiples beneficios para pancreatitis fundamentales, para retinopatía, hígado graso, para las personas con diabetes que siguen descontrolados a pesar de tener una meta adecuada de colesterol LDL. O sea, siguen siendo muy, muy utilizados. Nosotros los endocrinos por lo menos los utilizamos. Eh, Puede ser equipotente, vamos a decir 40 miligramos de rosuvastatina es equivalente a 80 miligramos de atorvastatina. Son exactamente igual de potentes. 20 de rosu es igual que 40 de atorvas. Entonces, o sea, por eso estas dos estatinas son las únicas estatinas que logran una potencia de alta intensidad. Y de alta intensidad se refiere que tiene la capacidad de reducir el LDL hasta un 50%. Pero solo lo logramos con atorvastatina 40-80 o rosuvastatina 20-40. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes con dislipidemias en la clínica de lípidos tienen esas dosis. Sí, sí, el metabolismo es diferente. Uno es más hepático y otro es más combinado. Por ejemplo, la atorvastatina tiene un metabolismo más hepático. Entonces, por ejemplo, en personas que viven con VIH, las estatinas pueden generar alteraciones en el citocromo P450, la atorvastatina no se usa mucho. Se prefiere rosuvastatina. Pero en personas con falla renal, con deterioro de la función renal, tendríamos que ajustar la dosis de rosuvastatina para un deterioro de la función renal, pero no atorvastatina, porque el metabolismo es hepático. Entonces, si una persona convencional, las podemos utilizar indistintamente dependiendo de lo que encontremos, pero, pero tenemos que interacciones farmacológicas, falla renal, para decidir una sobre la otra. O sea, las estatinas, que son o los hipolipemiantes convencionales, son resistentes a reducir lipoproteína minúscula. Entonces, se están haciendo estudios específicos. Recordemos, las estatinas bajan LDL, pero ApoB, pero no HDL, pero remanente, pero triglicéridos y suben HDL. Los fibratos también tienen impacto en prácticamente todas las lipoproteínas, pero ninguna de estas fármacos hipolipemiantes actuales tienen un impacto importante sobre el LPA. Por eso se están haciendo fármacos específicos contra la ApoA minúscula, que son contra sirnas o contra oligonucleótidos, que actúan a nivel de RNA mensajero, y estos han demostrado reducciones de hasta un 85-90% de los niveles de LPA. Ya están estos estudios, pero el que baje LPA minúscula no significa que baje desenlaces cardiovasculares. Entonces, se está corriendo el estudio de desenlaces cardiovasculares, que para estos estudios normalmente se duran entre 4 años más o menos. Entonces, hasta que el estudio en desenlaces cardiovasculares muestre que la reducción de LPA impacta en desenlaces cardiovasculares, es cuando tiene una aprobación para reducción de eventos cardiovasculares. Mientras tanto, tenemos evidencia genética, observacional, todo parece que sí, pero hasta que no hay un CVOT o Cardiovascular Outcome Trial, es que no podemos ya
darla u ofrecerla, o el laboratorio no la puede sacar con una indicación para reducir eventos cardiovasculares. Porque, pues o sea, siempre que hagamos un tratamiento tenemos que tener un objetivo. Las estatinas es bajar riesgo cardiovascular, ¿no? En LPA también tendremos que tener un objetivo.